Porque nada es imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Feliz día del Señor. Recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Las lecturas para este día, la primera del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de manera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar la palabra de la ley. Nehemías les dijo: Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 18 respondemos orando: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La segunda lectura la tomamos de la carta a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo, pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
El Santo Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 1. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nos damos cuenta, queridos hermanos, hay una consonancia muy importante entre la primera lectura del libro de Nehemías y el Santo Evangelio. El tema es la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. El contexto del relato de Nehemías es que el pueblo de Israel había sido desterrado a Babilonia por no obedecer a Jeremías, por no escuchar la voz de Dios. Fueron llevados cautivos. Durante mucho tiempo no pudieron escuchar la palabra, no tenían sinagoga y sufrieron mucho. Al final, Esdras y Nehemías, estos dos grandes líderes, traen al pueblo de regreso a Jerusalén. Ya adecuaron un poco las cosas, encontraron los pergaminos de la Sagrada Escritura y el sacerdote empezó a leer desde la mañana. La gente lloraba de escuchar la palabra de Dios. Con nostalgia habían llorado por allá en los canales de Babilonia y ahora estaban en casa nuevamente. Cuánta alegría al volver a tener contacto con la palabra. En el Evangelio vemos a Jesús que vuelve a la tierra donde creció, allí a Nazaret, entra en la sinagoga el día sábado y toma el pergamino, lo desenrolla y empieza a leer al profeta Isaías, donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la libertad a los oprimidos, a devolver la vista a los ciegos. Y dice Jesús: esta escritura se ha cumplido hoy. Qué importante es la Sagrada Escritura. La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y mucho más en el Nuevo Testamento nos da vida. Por eso yo todos los días doy gracias a Dios por poder meditar este Evangelio, por poder compartir con ustedes este Evangelio, porque llegarán días en que no habrá uno solo que predique el Evangelio. Llegarán días en que muchos querrán escuchar esta reflexión diaria y no podrán, ya porque se les cumplan sus días en esta tierra o porque en verdad llegan los tiempos finales de la segunda venida de Cristo. Yo te animo a que le des centralidad a la palabra de Dios en tu vida. Un hogar católico se debe caracterizar por tener la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia. Ahora hay muchos medios para tener la Escritura, para acercarnos a ella, como los medios digitales.
es muy loable tener una de estas revistas mensuales o algún medio por el cual yo pueda acercarme a la palabra de Dios, porque es que la palabra me da vida. Tu palabra, Señor, me da vida. Esto lo entendió el apóstol cuando Jesús dijo, bueno, ¿ustedes también se van a ir o qué? Cuando muchos discípulos, ante la exigencia de la palabra de Dios, cuando Jesús se puso exigente con la palabra, muchos se fueron. Entonces Jesús se quedó viendo a los dos y les dijo, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes también se van a ir? Y dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Qué importante es saber que la palabra de vida eterna me llega a través de la Sagrada Escritura y que no hay otro medio, no hay otra forma para nosotros obtener el conocimiento de Dios, solo por medio de la palabra divina, la palabra que se ha hecho carne, que es Jesús de Nazaret. Leamos la Escritura. Valoremos cuando vayamos a misa. Me preocupa el cristiano, el católico que va a misa y se termina de leer la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, el evangelio, y le pregunta a uno qué se acabó de leer y no sabe decir ni pío. No está atento, confiado que el Padre después va a dar un mensaje. Hay que estar atentos. Hace unos días le enseñaba a la comunidad en la parroquia de San Antonio que cuando empieza el canto del aleluya, el canto que nos prepara a la lectura del evangelio, todo el mundo debe estar de pie desde que empieza aleluya, aleluya. Todo el mundo se debe poner de pie porque vamos a recibir la palabra, el evangelio. ¿Qué actitudes tengo yo frente a la palabra? ¿Obedezco la palabra? Miren lo que le pasó al pueblo de Israel. Por no obedecer la palabra de Dios, terminaron deportados y sufriendo. Por eso ahora cuando regresan y pueden escuchar la palabra de nuevo, como cuando nos encontramos con un ser querido que habíamos perdido, llevamos años sin verlo, lloraban. Así tiene que ser nuestro encuentro con la palabra de Dios. Hay muchos testimonios de personas que empiezan a leer la Escritura y empieza a fluir el Espíritu Santo y la Biblia queda empapada de lágrimas, porque hay una presencia viva que se experimenta. Hoy la palabra de Dios nos quiere recordar eso, de que la palabra se ha hecho carne. Y por eso dijo Jesús, esta escritura se ha cumplido hoy, porque Él es el verbo que se encarnó, Él es el Mesías enviado a traernos vida. Pero ¿cómo lo conocerán? ¿Cómo creerán? Dice San Pablo, si nadie les predica. ¿Y qué es lo que se predica? La palabra de Dios. Así que llénate de mucha palabra de Dios, memorízala, guárdala en tu corazón para que la puedas anunciar y esta escritura se cumpla en este día. La gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.